tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra clase de Historia de Venezuela. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre Rómulo Betancourt. Si nosotros ya en la primera clase abordamos el contexto que le permitió a Rómulo Betancourt llegar al poder, hoy vamos a evaluar un poco algunos aspectos de su gobierno. Es importante que nos situemos, ¿verdad? Estamos en 1959. Venezuela está saliendo de una larga dictadura, la dictadura es Marcos Pérez Jiménez y se convoca un proceso democrático donde Rómulo Betancourt es el ganador. Nosotros ya evaluamos, ¿verdad?, que antes de estas elecciones se empezaron a firmar una serie de pactos, como el Pacto de Avenimiento Obrero Patronal, también el pacto político que se conoce como el Pacto de Punto Fijo, y una serie de acuerdos como bajo cuerdas que iban a permitir la estabilidad política en el reordenamiento de la institución venezolana luego que salimos de la dictadura. En este momento Betancourt va a encabezar, por lo tanto, ese liderazgo que iba a llevar a Venezuela a la reorganización política. Lo iba a encabezar con otros factores fundamentales que son los firmantes además del pacto de puntos fijos, que son COPEI y URD, ¿okay? El Partido Social Cristiano COPEI y URD. Estos dos son los aliados fundamentales de Acción Democrática en ese proceso de reorganización del Estado venezolano. Pero aparte de estos elementos políticos, nosotros también nos vamos a encontrar que durante el periodo de Rómulo Betancourt, y decimos Rómulo Betancourt II porque Rómulo Betancourt ya había sido presidente de Venezuela en el periodo de 1945 a 1948, luego el golpe de Estado del 15 de octubre a Medina Angarita. Entonces nosotros nos encontramos además que hay otros aliados fundamentales. Los otros aliados fundamentales que le van a permitir a Rómulo Betancourt va a estar en el poder, va a ser los factores que habían apoyado antes Marcos Pérez Jiménez, a sabienda que son la Fuerza Armada Nacional, Fe de Cámaras y la jerarquía de la Iglesia Católica. Así que todos estos factores se van a conjugar para hacer una alianza que va a permitir la estabilidad política en el país. Es importante también ver, ¿verdad?, que dentro de esta alianza se van a excluir otros factores de la vida nacional. Y ese otro factor va a ser lo que se conoció como la Junta Patriótica, ¿verdad? Y dentro de ellos el Partido Comunista de Venezuela. ¿Por qué? Porque Rómulo Betancourt consideraba antidemocrático al Partido Comunista y a la ideología comunista. Por lo tanto, lo excluye. Y dice, solo podemos hacer política, solo es posible la política dentro de los miembros que son Acción Democrática, URD y COPEI. Lo demás es antidemocrático. Por lo tanto, a lo antidemocrático hay que apartarlo. Y hay que, en dado caso que se manifiesten, incluso reprimirlos. Es importante ver que también nos dice Domingo Alberto Rangel que la actividad civil que se había explotado, ¿verdad?, en el 58, el 23 de enero de 1958, había paulatinamente mermado y ahora iba a tener un papel empezó a tener un papel fundamental o por lo menos principal o estelar, empezaba otra vez los militares y la Fuerza Armada Nacional a tener ese papel. Y es importante ver eso porque esos son parte de los acuerdos, igual que fue parte del acuerdo la eliminación de la ley de patronato con la Iglesia Católica para generar apoyo y generar estabilidad en la nación. Luego nosotros tenemos que en los aspectos económicos y políticos, lo primero que nosotros tenemos es la característica fundamental de este gobierno, por lo menos en el aspecto económico, es que continúa la dinámica que se conoce como el rentismo petrolero. ¿Okay? Es decir, continúa la dinámica de financiamiento del Estado y de todos los sectores sociales de la sociedad a través de la venta del petróleo, ¿verdad? Y ese dinero se va a distribuir en distintos factores sociales. Fundamentalmente se iba a distribuir a través de un plan que se llama el Plan de Sustitución de Importaciones. Este plan de sustitución de importaciones o industrialización en su etapa fácil tenía como objetivo generar que en Venezuela se produciera, en términos de manufactura, se empezaran a producir cosas. Estas cosas que se empezaron a producir en Venezuela, como por ejemplo el cigarro, los jugos de frutas pasteurizadas, estos jugos de cajitas, ¿verdad? Se empezaron a producir en Venezuela efectivamente, que este es el proceso de industrialización fácil. Pero había una debilidad, que la materia prima para la producción de estos elementos no se producía en Venezuela. ¿Okay? Así que no había un proceso de integración agroindustrial. No es que en Venezuela se sembraban naranjas, luego esas naranjas se vendían a la agroindustria, ¿verdad? Esas lo procesaban y luego los convertían en un potecito de medio litro de jugo de naranja. No. Esa pulpa era por lo general importada.
Igual que el tabaco, el cigarro que se producía en Venezuela, el tabaco era importado. Es decir, había un gran proceso de debilidad, pero también un gran proceso de dependencia. Y ese gran proceso de dependencia de factores externos hizo que ese proceso de industrialización fácil, al finalizar 1964, estuviese fallido. Es decir, que ya no lograra expandirse lo suficiente para ir a la siguiente etapa del proceso de industrialización. Este, es importante ver que también Rómulo Betancourt, cuando va a llegar, ¿qué país se encuentra? Bueno, se encuentra un país con muchísimas debilidades, ¿verdad? Con muchísimas debilidades porque además venimos saliendo de una dictadura, digamos, la extrema izquierda, como lo nombra Elena Plaza, y la derecha perejimenista, ¿verdad? Constantemente lo están confrontando. Hay una crisis en los precios del petróleo, producto de que van a bajar de $2.4 a $1.80, es decir, hay una pérdida importante de ganancias. Entonces, ese es otro panorama, ¿verdad? Que se enfrenta a una crisis económica, hay una crisis política, hay una crisis institucional. Él va a responder, ¿verdad? En términos económicos con la creación del plan Carrillo Batalla, que es un plan además que fracasa, y que intenta más o menos como detener los efectos secundarios de las bajas de los precios del petróleo. Otro elemento importante que nosotros podemos destacar en el aspecto económico-político es la creación son las primeras reuniones para la creación de la OPEC, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que precisamente se da por la baja de los precios del petróleo. Y que Venezuela, además, en el mando de Pérez Alfonso, ¿verdad? Que era el ministro del petróleo, es el que crea la OPEC, es el que tiene la idea. Y junto con Irak son los fundadores de esa organización. Este, y además también esta política en el ámbito petrolero se basa en una política de no más concesiones. Y estas concesiones se van a sustituir por una cosa que se llama contratos de servicio. Aunque en la práctica la política de no más concesiones no produjo ningún cambio sustancial porque las compañías transnacionales que tenían concesiones empezaron a abandonar muchos de los campos petroleros venezolanos ya que no le iban a dar más concesiones. Así que fue un poco contraproducente. Es importante también ver que en el marco de la reforma económica, digamos, había mucho desempleo y había muchísimo desempleo y hay como una historia, una anécdota que hay varios como desempleados que van a manifestar a la Plaza de la Concordia y son reprimidos por el gobierno, incluso matan a dos personas que estaban protestando, digamos, pacíficamente. Y esta gente estaba protestando porque estaba pidiendo empleo y además que el gobierno iba a eliminar un plan, ¿verdad? Que contrataba más o menos a 22.000 personas, y que era un plan, bueno, que no había funcionado y que costaba mucho, básicamente, ¿no? Es decir, estaban trabajando 18.000 personas, 4.000 personas no estaban trabajando, es decir, se les estaba pagando gratis y al final eso no resolvía el problema del empleo. ¿Ok? No resolvía el problema del empleo porque no había una política económica fija. Así que el gobierno decidió como eliminar este elemento, ¿verdad? Y al eliminarlo generó una serie de protestas y las protestas fueron respondidas muy violentamente. De hecho, el gobierno de Rómulo Betancourt se le conoce como uno de los gobiernos que si bien se firmó la constitución del 1961, que fue una constitución mucho más democrática y amplia, las garantías constitucionales por lo general en todo el periodo estuvieron suspendidas. Y estuvieron suspendidas precisamente porque Rómulo Betancourt no consideraba gran parte de los sectores sociales, muchos de ellos además aliados a políticas de izquierda, no lo consideraban políticamente legítimos y como no lo consideraba políticamente legítimo, constantemente generaba represión. Es importante ver que en ese contexto que Acción Democrática, que es el partido además de Rómulo Betancourt, sufre un proceso de división en el 60, ¿verdad? La juventud del partido, que estaba ya en contra de las políticas que estaba generando Rómulo Betancourt para ese momento, decide separarse. Y decide separarse y formar un nuevo partido. Y ese nuevo partido se va a llamar Movimiento de Izquierda Revolucionaria, también conocido por sus siglas como MIR. El MIR se va a ser un aliado luego, un factor fundamental del Partido Comunista de Venezuela. Va a ser un aliado fundamental y van a empezar además a mover sus fichas a nivel nacional y empiezan incluso a ganar algunos sindicatos. Cuando el gobierno presidido por Rómulo Betancourt, perdón, empieza a ver que algunos sindicatos los empieza a perder, hay una respuesta violenta. De hecho, en algunos diarios y en alguna información que da Elena Plaza, Oscar Bataglini en sus libros nos dicen que hay unos sindicalistas en el Zulia del MIR, ¿verdad? Que ganan uno de los sindicatos y petroleros y la respuesta es que
entra un grupo de gente asociadas a Acción Democrática, según nos dijo Oscar Battaglini, y matan al dirigente sindical y se quedan con el sindicato. Es decir, hay una respuesta constantemente violenta por parte del Estado hacia las actuaciones políticas distintas a las que habían firmado el Pacto de Punto Fijo. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y además, si nosotros vemos del lado como de la oposición, y esa posición además de izquierda, y esa posición de izquierda está muy influenciada por los acontecimientos que habían ocurrido en 1959 en Cuba. Ustedes saben que en el 59 Fidel Castro entra a triunfar a La Habana y empieza un proceso político importante para la isla, pero que además iba a repercutir en todo el continente, porque la idea de hacer una revolución armada iba a ser como la guía fundamental de todos los movimientos de izquierda. Así que todos los movimientos de izquierda querían hacer una revolución armada. Entonces todos querían utilizar la violencia como medio político para lograr sus objetivos ulteriores. Es importante ver esto porque en Venezuela este proceso de lucha armada también se da. Y se da, bueno, bajo unas condiciones distintas. Si bien se da fundamentalmente porque la oposición venezolana en ese momento, producto de la inmensa represión que sufría del Estado venezolano, se ve como en la necesidad, porque no fue una cosa pensada, meditada, no es un plan político, sino se ve en la necesidad de autodefenderse con las armas. Y estos procesos de autodefensa van a generar, o van a conllevar, van digamos, a concluir en donde van a concluir precisamente en lo que se conoce como la conformación de la guerrilla venezolana. Ese proceso de guerrilla venezolana se da fundamentalmente en las zonas rurales, es decir, Venezuela tuvo una guerrilla, tuvo una lucha armada y fracasaron, y fueron derrotados por el Estado Nacional. Pero fue una lucha que duró bastante tiempo, duró alrededor de 10 años y fueron unas guerras bastante cruentas, es decir, fueron una guerra bastante cruenta en todos los sectores sociales. Esto se da en el gobierno de Rómulo Betancourt, grosso modo. Es importante que tengamos en cuenta entonces que el gobierno de Rómulo Betancourt, hay otro elemento como importante, ¿verdad? Que es la reforma agraria, que se empieza a generar una reforma agraria para eliminar los grandes latifundios y por lo tanto darle a los pequeños y medianos productores, medianeros, pisatarios, arrendatarios, una porción de tierra para incentivar la agricultura. Esto es importante. Y otro elemento importante, que es otra de las características del gobierno de Rómulo Betancourt, es que constantemente está sometido a golpe de estados producto de los militares perejimenistas. ¿Okay? Que no se abandonen, que no abandonen la idea de querer el poder y constantemente están arremetiendo contra Rómulo Betancourt y su gobierno. Bueno, hasta aquí ha sido la clase de hoy. Igual le dejo una lectura para profundizar estos temas. ¿Ok? Hasta luego.